Buenos días, compañeros. Hoy venimos a presentarles la tipología textual. El tema de hoy es la tipología textual, entonces mis compañeros de CIPA, de Club Farmacia, está conformado de la siguiente manera. Lady Cortés Correa, Yesney Gisela Castillo, y quien les habla, Edgar Gonzalo Sánchez. A continuación, comenzaremos con la exposición y continúan mis compañeros. Buen día. Bueno, vamos a hablar de la tipología textual. Son los diferentes textos que podemos encontrar en un escrito. En la tipología según la forma del mensaje. Según la intención comunicativa, los textos se pueden representar de muchas formas para poder conocerlas. En esencial, no solo su análisis, sino para entenderlos. También, pues muchos no saben pues qué es un texto, pues un texto es un lenguaje propio que forma un código, transmite un mensaje, son sentidos y significados. También comprende dicho código, es decir, dicho lenguaje. Bueno, según Gloria, podemos decir que la clasificación estable de los textos sirve para poder hacer predicciones sobre la organización y el contenido de los textos. Bueno, esto a partir de sus estructuras. Es decir, que el desarrollo de esta habilidad nos permite identificar cierta regularidad en el comportamiento de los textos que vayamos a usar a nuestro favor. Un ejemplo de esto es que para poder identificar mejor un mensaje en un texto, que necesitamos comprender es cuando estudiamos un tema y podemos extraer las mejores ideas principales y ser capaces de transmitir con mayor claridad nuestros propios mensajes. Aunque en estas existan muchas maneras de clasificar los textos, se puede partir de diferentes puntos para determinar sus semejanzas. Mencionamos a continuación los elementos que se deben tener en cuenta para determinar la pertenencia de un texto a cierta clasificación. La clasificación está de la siguiente manera. Encontramos de primeras los rangos puramente textuales. Se toma en cuenta el tipo de palabras que se utilizan en su elaboración. Los verbos, que es cuando se cuenta una historia, o los adjetivos, cuando se describe un objeto. Esta clasificación se centra exclusivamente en las características internas del texto. También tenemos los factores comunicativos. Bueno, pues estos fijan la atención en la intención de un hablante y la relación entre los interlocutores. También la condición del oyente en la situación comunicativa y el contexto en una función global de un texto. Tenemos también una combinación de los dos puntos anteriores. Bueno, esto resulta tan importante considerar los rasgos internos de un texto y también los externos. Para esto, determinar en su lugar entre los diferentes tipos de textos, y desde este punto de vista se considera que los textos son una construcción heterogénea de textos de combinación diferentes y textos al mismo tiempo. Listo. Dentro de la clasificación temática o por categorías, que es la más útil de las clasificaciones, del cual se trata de organizar los contenidos en categorías definidas en función de la temática de los contenidos a clasificar. Bueno, siguen los textos humanísticos, los textos técnicos científicos. Bueno, eso se les asigna al conjunto de discursos producidos en las ciencias exactas, físicas y naturales, concebidas como el estudio de la realidad física.
así como aquellos en los que se explica la aplicación de esos conocimientos en la transformación de la realidad. También tenemos los humanísticos, que son los que se centran en todas las facetas del ser humano, tanto en su vertiente individual como en lo social. Los textos referentes a las ciencias humanas tratan un conjunto de ideas sobre el ser humano, su cultura, su razón de ser. Bueno, también tenemos los textos jurídicos y administrativos. Son utilizados en la vida cotidiana para regular la vida de los individuos. Y en el ámbito privado, un ejemplo, los contactos privados, así como en algunos textos de carácter público. También tenemos los periodísticos, que son esos textos escritos por los lectores para su publicación en una sesión que los diarios han creado para este fin. Es decir, las cartas al director, opinión de los lectores, algunas cartas que contienen relatos con el objetivo de mostrar una idea u opinión. El siguiente son los textos publicitarios. El texto publicitario pues, es un material de contenido escrito que tiene el objetivo de difundir un mensaje acerca de una marca, un producto o un servicio. Cuando se trata de evocar sentimientos, persuadir y encantar, el arte de la escritura y el relato nunca pasa de moda. Bueno, y por último tenemos los textos literarios, que como texto literario se denomina todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario. Es decir, como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo. Como tal, un texto literario transmite sensaciones, emociones, sentimientos, ideas y pensamientos al lector. Bueno, aquí encontramos la clasificación dependiendo de la intención comunicativa. Como podemos observar en este cuadro, tenemos el tipo de texto, la intención comunicativa, los rasgos lingüísticos y las formas textuales. Siguiendo a ello, como nos contaba nuestra compañera Melissa, dentro del cuadro podemos observar el texto narrativo, ¿sí? Que pues prácticamente consiste en narrar, en contar un suceso, una historia. Un ejemplo más visual sería cuando le contamos a un amigo una película, o lo que hicimos este verano, lo que hicimos esas vacaciones, ¿sí? Y elaboramos textos siempre narrativos. Esos serían los textos narrativos. El texto narrativo también puede ser oral o escrito, según el canal, y ficticio o real, según la naturaleza del suceso contado. Las características lingüísticas del texto narrativo podemos sintetizarlas en, primero, relevancia de los conectores temporales. La segunda puede ser la abundancia de verbos de acción ordenados en un sistema coherente. Como tercero, podemos predominio de formas verbales en pasado, sea pretérito perfecto, simple e imperfecto de indicativo. Y por último, el uso del diálogo. Bueno, tenemos el texto descriptivo. Bueno, este se define como uno de secuencia comunicativa en el que el emisor pretende demostrar cómo es un ser o un objeto en realidad. Bueno, es un texto descriptivo, por decirlo así, es cuando nos está describiendo algo, algún suceso o un hecho. Eso es un texto descriptivo. También un texto descriptivo es un sentido completo, autónomo de una realidad. Una de las características de los textos descriptivos es el principal cometido del texto, es la descripción.
en el cual podemos agotar los rasgos o características de aquello que se explique o se expone. Bueno, las características lingüísticas podemos decir que abundan el adjetivo, ya que es la categoría pues, que nos permite conocer las cualidades o propiedades del objeto. Predominio de verbos en pretérito imperfecto o presente de indicativo. Uso de comparaciones, es decir, las metáforas, que se utilizan en oraciones copulativas o atributivas. Los conectores textuales nos ayudan a relacionar las distintas partes del texto. Como texto expositivo, podemos decir que es la que transmite la información sobre algún aspecto de la realidad. Puede adoptar distintas formas según el género textual, el que pertenezca a una carta, un trabajo, un monográfico, una ponencia. Se suelen insertar secuencias descriptivas y argumentativas. Siguiendo a ello tenemos el texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel en el que el emisor presenta una opinión razonada sobre un tema actual y controvertido para influir en la forma de pensar del destinatario. En aquellas situaciones en las que se crean este tipo de textos, los elementos de la comunicación presentan las siguientes características. Bueno, el emisor es el que actúa con el propósito de convencer o persuadir al receptor. Bueno, el emisor es el cual emite algún mensaje o alguna información. Tenemos también el destinario, es la persona a la que se le dirige algún mensaje o información. Y tenemos el objeto de la argumentación, el cual es el tema. Bueno, muchas gracias. Una vez pues explicada la tutoría número 4, nosotros hemos traído un juego muy lúdico. Son 5 preguntas, las cuales yo voy a proyectar y mis compañeros van a intervenir dando la respuesta correcta o la que creen que es correcta. Entonces, ¿están todos listos? Sí, compañera. ¿Me confirman si están viendo pantalla? Sí, compañera. Sí, señora. Bueno, entonces, Sí, preparados. señora. Menciona el nombre de las 3 definiciones esenciales encontradas en las aportaciones del texto. Entonces encontramos como primera la primera opción, estructural, intuitiva y participativa. En segunda opción, comunicativa, pragmática y estructural. Como en tercera opción, rígida, cordial y vanguardista. Y en cuarta y última opción, artificial, natural y sintetizada. Entonces, ¿cuál sería, compañeros? Compañeros. Entonces, Bueno, pues yo pienso que sería estructural, intuitiva y participativa. yo voto por la segunda, comunicativa, pragmática y estructural. Y Lady, ¿cuál cree que es? Yo voto por la artificial, natural y sintetizada. No, no, no. La correcta fue la que dijo el compañero Edgar, comunicativa, pragmática y estructural. Bueno, acá está la segunda pregunta. ¿Qué es la clasificación de Say dentro de la estructura de las tipologías? A. Es una ilustración de rasgos y vivencias. B. Es una característica de textos a partir de una lista de rasgos pragmáticos y verbales. C. Es un mecanismo de preguntas y verdades. D. Ninguna de las anteriores.
¿Cuál creen que es, chicos? Compañeros, ¿cuál? ¿No es la tercera? Un mecanismo de preguntas y verdades. Yo pienso que es la segunda. Yo Es creería la la segunda. 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 Segunda, compañero. Correcto. Ah, ah, Muy bien, Ley. ¿Qué tipos de texto existen? Primero, descriptivo, narrativo, explicativo, argumentativo, predictivo y expositivo. Segundo, texto técnico, texto científico, texto literario. Tercero, gramatical, discursivo y teatral. Cuarto, mecánico, textual y ortográfico. La Bueno, pues yo primera. pienso que la De- primera. des- La primera. Ajá. Ah, Ajá. más fácil, sí, así es. Imposible, imposible. Cuarto, ¿qué diferencia hay entre texto y discurso? A, el texto es directo e intuitivo y el discurso casual y acorde. B, texto designa el constructo teórico, mientras que el discurso identifica cualquier acto del habla que les asigne dicha estructura. C, el texto es ligero y participativo y el discurso es teórico y estructural. D, ninguna de las anteriores. Pues yo pienso que la La segunda. tercera. La segunda. ¿Pero cuál dijo? Yo digo que la segunda. La segunda. Sí, correcto. Eh, Estudiar, estudiar. Bueno, la última, chicos. ¿Cuáles son las propiedades con las que se caracterizan de manera pragmática las tipologías? Entonces, como primero encontramos ahí naturales y hegemónicas. En segunda opción, dogmáticas, retóricas y vivenciales. Tercera, históricas, científicas y maestrales. Cuarta, internas y externas, que entre las internas están las verbales y pragmáticas y comunicativas. ¿Cuáles serían, compañeros? pues yo pienso que la tercera, ¿no? Y Lady. Yo pienso que es la última. La cuarta. Ole, pegó Lady. Bravo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nosotros vamos a cargar este juego en YouTube y también les estaremos compartiendo nuestro enlace para que los compañeros puedan ingresar también a jugar. Esto fue Gracias, todo. compañeros. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros.